Una de las cosas que experimentó la primera iglesia es la oposición. Hay mucha gente que no quería que crezca la iglesia. Había mucha gente que estaba empeñada en detener el crecimiento del cristianismo. Y se idearon muchas formas para tratar de impedir esto. Cuando uno enfrenta ese tipo de adversidad, de repente puede terminar en un lugar donde nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestra familia puede ser afectada. Pero al nosotros ver hoy en día, hay mucha gente en la cárcel. Y la persona que está en la cárcel por lo general no desea estar allí. Y cuando usted pregunta, ¿por qué estás aquí? Dicen, estoy aquí por la injusticia, soy inocente. Pero estos hombres y mujeres de la Biblia, en el principio de la iglesia, ellos sí estaban en la cárcel porque predicaban la verdad, porque enseñaban la justicia, porque predicaban del amor. Entonces, nosotros lo que vemos es que cuando hacemos lo correcto y cuando tratamos de enfocarnos en la voluntad de Dios, puede provocar celos en las demás personas. Y los celos son unos sentimientos muy peligrosos, porque en el verso 17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Había un grupo de los sacerdotes, de los saduceos, que no estaban contentos con lo que estaba pasando en Jerusalén. No estaban contentos que el cristianismo siga creciendo. El día de hoy hay mucha gente también que no está contenta con el cristianismo. A mucha gente no le gusta el cristianismo, no le gustan las enseñanzas del cristianismo. Pero lo que podemos ver es que eso experimentaron también nuestros primeros amigos, nuestros primeros padres en el cristianismo. La pregunta es, ¿por qué se llenaron de celos? Ellos estaban celosos de Jesús porque era su nombre en lugar de los suyos que estaba siendo proclamado. Ellos habían obtenido posición, poder, pero ahora lo estaban perdiendo. Y lo estaban perdiendo por el nombre de Jesús. No por el nombre de la iglesia, no por el nombre de Juan, de Pablo, de Pedro, sino por el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿estaremos nosotros provocando a celos a la sociedad al hablar de Jesús? ¿Realmente hablamos de Jesús? Mira lo que son los celos. Los celos son una emoción secundaria de odio. Cuando digo una emoción secundaria de odio, que se enciende por la frustración. Usted puede hacer dos cosas con la frustración: superarlo, levantarse, hacer algo para su propia vida, o sencillamente puede odiar a las personas que generaron esa situación o esa frustración. Dice, viendo a otro gozar de una ventaja que no posee o que se desearía poseer exclusivamente. Esos son los celos. Y hay mucha gente que dice, a mí me gustaría estar en ese trabajo, a mí me gustaría hacer eso. Y al ver a otro haciendo eso, tú sientes ira, sientes rabia contra esa persona. En vez de prepararte, en vez de esforzarte, en vez de hacer mejor las cosas, comienzas a enojarte con la persona. Esos son los celos. Y el enojo puede llevarte al odio, y el odio puede llevar a hacer lo que estos hombres hicieron con los discípulos. Mira lo que dice Santiago definiendo a los celos. Dice Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, la lucha es de nuestro corazón, en el interior. Dice, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Está hablando de los celos. Ese sentimiento nocivo, destructivo, que ha destruido muchas familias, muchas amistades, ha destruido iglesias. Porque hay gente que está celosa del liderazgo y quiere esa posición, no porque Dios la ha llamado ni tiene la capacidad, sino para llamar la atención. Después dice, porque ahí donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos jamás harán algo bueno. Por lo general terminan haciendo, dice, obras perversas. Y cuando usted habla a las personas de los celos, por los celos la gente ha asesinado. Por celos la gente ha mentido, se ha tostado el cerebro. Han comenzado a seguir a la pareja. Han encerrado a la pareja en su casa. Los celos son muy destructivos, amigos. Y dice, y no vienen de Dios. Los celos hacen que tú quieras poseer algo que no es tuyo. Algo que le pertenece a alguien más. Entonces, los celos han sido causantes de los más terribles actos del hombre. Por los celos han destruido vidas, familias, iglesias, instituciones. Tenga cuidado con los celos. ¿Y qué hicieron estos hombres por celos? En el verso 18 dice,
Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué hicieron los celos? Dijeron, hay que poner en la cárcel a estos. Y poner en la cárcel significa tratar de anular a estas personas, tratar de dejar sin recursos, tratar de impedir que ellos continúen haciendo su trabajo. Los celos hacen eso, que nosotros tratemos de anular a las otras personas, de encerrar a las otras personas. La oposición entra en acción, están decididos a callar a los apóstoles, los arrestan y los ponen en la cárcel pública. Esto era inevitable. Se les había ya prohibido predicar y ellos no obedecieron. Y no obedecieron porque estaban decididos a proclamar la fe, cueste lo que cueste. Los otros están tratando de detenerlos, los otros dicen, nada nos va a detener. La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante la adversidad? ¿De rendirse o seguir? Estos hombres decidieron seguir, decidieron continuar haciendo su trabajo. Desde cualquier punto de vista, la cárcel no es un lugar donde quiere pasar la noche. O alguien de ustedes dice, esta noche me encantaría pasar en la cárcel. Me fascinaría pasar el fin de semana en la cárcel. O un año en la cárcel sería lo máximo. Nadie dice eso. Pero si predicamos de Cristo, es más probable que un día seamos encarcelados. Que un día podamos experimentar la persecución, experimentar los celos de personas que nos odian o que no nos quieren. En el libro de Apocalipsis dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Quién quiere esa promesa de la Biblia para usted? Todo el mundo quiere una promesa y conquistarás las naciones y saldrás victorioso y conquistarás la tierra. Pero esto también es una promesa. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, dice, vas a sufrir, vas a experimentar situaciones difíciles. Dice, he aquí el diablo. O sea que el diablo también está trabajando, no es que está sentado en el infierno, no es que está divirtiéndose en algún lado. Dice el diablo, ¿qué hará? Dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, ¿quién está detrás del grupo de saduceos, de fariseos, del liderazgo de Israel contra los discípulos? El diablo. Él dice, a estos de la cárcel los anulo. Estos de la cárcel no van a seguir predicando el evangelio. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Lo que estamos viendo es que cuando nosotros predicamos de Jesús, probablemente se va a levantar una oposición. Y esa oposición va a ser tan fuerte que van a atacarnos con sentimientos nocivos como los celos. Y los celos de las personas pueden hacer que nos hagan daño. En este caso a los discípulos les enviaron a la cárcel. Y en el libro de Apocalipsis dice, no temas, vas a ser probado. La cárcel prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. La cárcel fue el lugar donde Pablo escribió la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Muchas de sus cartas fueron escritas en la cárcel. En vez de ellos quejarse de la situación, decidieron aprovechar esas circunstancias para continuar con el reino de Dios. Eso es lo maravilloso. ¿Quién va a querer encarcelarnos? El diablo. Verso 19 y 20 dice, mas, ahí está obrando Dios, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Increíble, ¿no? Es como una lucha entre el bien y el mal, ¿no? El diablo está tratando de encarcelarlos. Llega el ángel, dice, vayan afuera. Y no dice, escápense de aquí, váyanse a Egipto, váyanse a Babilonia, escóndanse en Roma. No, dice, regresen al lugar donde estaban y continúen haciendo el trabajo. ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado, hemos declinado y no hemos seguido predicando el evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, porque de repente nos vieron mal o se burlaron de nosotros? Pero el ángel está dando una orden directa a estos hombres y dice, vayan y continúen predicando el evangelio. Si ustedes salen libres, no es para que huyan, no es para que se escondan, es para que continúen predicando el evangelio. Entonces, no hay puerta o prisión que Dios no pueda abrir. No hay puerta o prisión que Dios no pueda abrir. Y yo no sé cuál es la cárcel en la que tú estás ahora, pero Dios quiere liberarte. Pero de aquí saquemos una aplicación práctica para nuestras vidas.
A veces nosotros mismos nos formamos nuestras propias cárceles. A veces puede ser la cárcel del odio, del rencor, puede ser la cárcel de la duda, puede ser la cárcel de la frustración, de la amargura, del resentimiento. Y hay muchos seres humanos que viven en esas cárceles que se han fabricado ellos mismos. La cárcel del pecado es un lugar muy peligroso para estar. Pero lo que estamos viendo aquí es cuando Dios quiere liberarte, no hay cárcel de donde Dios no te pueda sacar. Dios quiere liberarte ahora mismo. Dios sacó a José del pozo, liberó a José de la cárcel, liberó a Israel de Egipto, liberó a su pueblo de la opresión. Dios siempre está haciendo cosas extraordinarias. ¿Cuál es la cárcel en la que tú estás preso? Verso 1 de Isaías 61 dice: y el Espíritu de Jehová vino, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dios quiere liberarte de cualquier cárcel en la que tú estés. Ellos estuvieron en la cárcel por predicar el Evangelio. Pero como les he estado diciendo a ustedes, muchos de nosotros nos hemos formado cárceles o hemos ido voluntariamente a un cierto tipo de cárcel, como las drogas. Estamos atrapados allí, se nos hace imposible salir. Pero ¿qué dice? Las buenas nuevas tienen el poder de liberarnos. Hay un mensaje que Dios puede sacarte de la cárcel de las drogas, que Dios puede sacarte de la cárcel de tu fracaso espiritual, emocional. Eso es lo que está diciendo en el libro de Hechos. El mensaje es que Dios puede liberarte de la pornografía, la que estás habituado a vivir. Dios puede liberarte de eso. Te libera con un propósito. Y el propósito por el cual el ángel les liberó fue para que continúen predicando el Evangelio. La pregunta que tengo es: ¿eres verdaderamente libre? Porque cuando Dios libera a un ser humano, no solo lo deja libre, sino le da libertad, y le da libertad con un propósito. El ángel dijo: vuelvan a seguir predicando el Evangelio. Una persona libre y encuentra su propósito, porque dice el ángel no les liberó para que huyan, les liberó para que vayan a predicar en el mismo lugar en donde fueron arrestados. Vuelvan a seguir predicando en el mismo lugar. Este año que está comenzando, ¿cuántos de ustedes podrían decirme que realmente tienen o conocen el propósito de Dios para sus vidas? Si no me puedes decir eso en 4 segundos, es que no tienes un propósito. Estás nada más existiendo, sobreviviendo, respondiendo a las circunstancias. Porque el propósito que Dios tiene para tu vida es bien grande. Y para ellos era desafiante, grande, seguir predicando. Continúen, no paren, sigan, no se detengan. Un tropiezo no impedirá que llegues a tu destino, está diciendo el ángel a ellos. La cárcel no impedirá que Dios haga una obra en tu vida, solo sigue. ¿Y cuántos de nosotros no hemos decidido seguir? Sabes, a veces algunos de nosotros estamos tan llenos de pasado que no hay espacio para el presente. No hay espacio para un propósito para el futuro. A veces tenemos que salir o dejar atrás al pasado, abrir las puertas del pasado y venir al presente. Y dejar de estar cargados de tanto pasado. Haz lo que el Señor te ha pedido hacer. Y si usted no sabe un propósito por el cual vivir en esta tierra, en el libro de Mateo capítulo 28 verso 19, ahí está un propósito, el más grande propósito de Dios para la iglesia, para cualquier cristiano que realmente ha nacido de nuevo. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Una de las cosas extraordinarias de Dios es que Él no es como nosotros, de una mentalidad mediocre. Él no está diciendo: veas discípulos al vecino nada más. Dice: hagan discípulos en todas las naciones. En la mente y en el corazón de Dios está el mundo al que tenemos que evangelizar. Y muchos de nosotros, nuestro más grande propósito es congregarnos un miércoles o un domingo, venir, cantar o limpiar los baños de la iglesia, y pensamos que estamos sirviendo a Dios. Hay propósitos más grandes para tu vida. Dice: ve las naciones y tienes que ir hasta ese lugar y hablar de mí. Ya hemos pecado lo suficiente como para añadir más ofensas a Dios al no ir por los perdidos. El pecado que la iglesia añade cada día es no ir, no obedecer, no hacer lo que Dios le ha pedido hacer, alcanzar a los perdidos. Si la iglesia no lo hace, nadie más lo hará.
el encargo que Dios le ha dado a la iglesia, después de haberla liberado, después de haberla perdonado sus pecados, es que vayan y hagan discípulos. Y es triste que cada día nosotros sigamos añadiendo más ofensas a Dios al no ir por aquellas personas que están perdidos. Cuando leemos en el libro de Hechos, estos discípulos estaban desesperados que más gente conozca del Señor. La pregunta es, ¿está usted desesperado que alguien más conozca de Jesús? Que no le importa si va a la cárcel, no le importa si se burlan de usted, no le importa si pierde el trabajo, pero su necesidad, su pasión, su deseo es que más personas conozcan de Jesús. No añadamos más ofensas a Dios al no ir por los perdidos. ¿Qué hicieron los discípulos en el primer siglo? Dice, habiendo oído esto, el mensaje del ángel, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio o Sanedrín, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Aquí vemos dos cosas. Primero, estos hombres obedecieron sin dudar. Ellos sabían que probablemente podrían ser encarcelados nuevamente, pero volvieron a predicar el evangelio. Volvieron al lugar donde el ángel dijo que deben ir. Yo por eso le digo, ¿cómo está su obediencia? ¿Podemos hacer un test de obediencia al Señor? ¿Podemos decir que realmente he obedecido en esa área de mi vida de predicar de Jesús a las otras personas? La obediencia cierra las puertas del infierno, abre las ventanas del cielo y tiene el poder de afectar a muchas personas. Cuando nosotros obedecemos, realmente atacamos al infierno, derrotamos la obra del diablo y afectamos la vida de otras personas. Porque cuando un hombre decide obedecer a Dios, trae bendición a su vida, a su familia, a la sociedad misma. Hombres que han decidido obedecer a Dios de una manera literal y radical y hacer lo que Dios le ha pedido hacer, han cambiado naciones. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de afectar a muchas personas con el evangelio. Solo piensen esto, en cómo afectó al mundo la obediencia de David como ser. La obediencia de David hizo que Israel se formara como nación. La obediencia de Esther salvó a Israel. La obediencia de Jesús trajo salvación a este mundo. La obediencia de los discípulos hizo que usted y yo conozcamos el evangelio. Si alguien no hubiese obedecido en llevar el evangelio a nuestra casa, usted y yo estaríamos perdidos todavía. Estos hombres obedecieron. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de un hombre puede esta nación ser transformada de una manera radical. El problema es que no obedecemos. El problema es que nada más vivimos creyendo que obedecemos. Y el otro punto, estos hombres obedecieron. ¿Y qué hacían dice, cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio. Hay una lucha. El concilio no quiere rendirse también. Ellos quieren parar a los hombres de Dios. Y se han reunido para ver cómo van a solucionar este problema. Pero ¿qué pasa en el verso 21 y 23? Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Qué forma de salir de la cárcel, no? Cuando Dios te saca de la cárcel, ni se han dado cuenta que estás libre. Todos están pensando que todavía estás en la cárcel. Las puertas siguen cerradas, pero tú ya no estás allí. Es la forma que Dios obra con nuestras vidas. Dicen, no sabemos cómo escaparon. Ellos, ¿cómo van a saber cómo ellos salieron de la cárcel si sus ojos espirituales estaban cerrados? Fue el obrar de Dios que sacó a estos hombres de la cárcel. El enemigo pensó que los tenía donde quería, encarcelados, anulados,
convocaron un concilio para acabar de una vez por todas esta amenaza a sus intereses personales. Pero lo que vemos es que Dios también está obrando. Todos los intentos del hombre por oponerse al obrar de Dios resultarán inútiles. Y con esa verdad yo trabajo. Sé que el hombre puede oponerse, sé que el hombre puede rechazar, sé que el hombre puede juzgarme, puede odiarme. Puede el hombre hacer todo lo que él tiene o puede atacar con todo lo que tiene. El hombre jamás podrá impedir que el reino de Dios siga creciendo. Y esa es la promesa para usted y para mí. Y yo creo en esa promesa, por eso predico. ¿Qué más? Verso 24 dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. El enemigo está con dudas. Primero, dudaban, literalmente estaban perplejos, no sabían qué hacer en cuanto a cómo explicar lo de la celda cerrada con toda seguridad, pero vacía. Cuando Dios obra, genera dudas en el enemigo. Tal vez los mismos estaban preguntándose qué les pasaría a ellos. Pensaron que se desvanecieron. Mientras ellos dudan, los discípulos seguían predicando con valor. Mientras el enemigo está preocupado qué pasa en la cárcel, ellos ya están en el patio, en el templo, hablando de Jesús. Ese tipo de cristianos son los que realmente transforman el mundo. Ese tipo de cristianos son los que realmente traen bendición a una familia, a una ciudad, a una iglesia. Aquellos que están desesperados por obedecer a pesar de las circunstancias y seguir predicando el evangelio. Verso 25, ¿qué dice? Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Dice: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están ¿dónde? En el templo y enseñan al pueblo. Increíble. Ellos están desesperados, preocupados, dudando qué pasó con los discípulos. Viene alguien y les da la noticia y dice: ¿quieren saber dónde están los tipos que estaban en la cárcel? Ellos continúan predicando al pueblo, están enseñando al pueblo. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros realmente estamos enseñando a alguien la Biblia? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares las Escrituras? O hemos hecho cierto tipo de grupos donde pensamos que estamos sirviendo a Dios cuando nos reunimos a estudiar la Biblia, pero no invitamos a alguien nuevo que conozca del Señor. Eso es algo increíble, ¿no? Está usted enseñando a alguien. Y no hablo de la iglesia, hablo fuera de la iglesia. Ese es el desafío para este año. Salir afuera a predicar de Jesús a aquellos que no conocen. ¿No te imaginas el desgaste emocional, el desgaste económico de pasar dentro de esto? Es frustrante estar dentro de la iglesia, pero de repente puedes acostumbrarte a la rutina religiosa de la iglesia y no tener la experiencia de hacer lo que ellos hacían, de estar enseñando afuera al pueblo, a la gente que no conoce de Jesús. ¿Quieres confundir al enemigo? Obedece. Sí, obedece, nada más obedece. ¿Quieres molestar al enemigo? Obedece. ¿Quieres vencer al enemigo? Obedece. Lo que el enemigo quiere es que tú no obedezcas. El enemigo quiere que usted y yo estemos sentados en el lugar donde estamos, haciendo lo que nos gusta hacer. Pero predicar el evangelio a veces es difícil, es complicado, demanda trabajo, demanda recursos. Concluyamos entonces esta noche. Número 1, estos discípulos eran valientes. Y un valiente es alguien que no le teme a las circunstancias. Es alguien que está preparado para vivir cualquier situación de la vida. Ese es un valiente. Un valiente no dice: ojalá no haya problemas en la vida. Un valiente dice: estoy preparado para enfrentar los problemas de la vida. Un valiente no se rinde ante la negativa de una persona de no escuchar el evangelio. Él insiste, continúa, no se rinde. Ese es un valiente. Cuando todos se rinden, él sigue luchando. Cuando todos retroceden, él sigue avanzando. Ese es un valiente. Y ese tipo de personas necesitamos en la iglesia. Eran hombres y mujeres de principios. Ellos sabían que tienen que obedecer y punto. La obediencia es un principio del cristiano que debe ser bien marcado en nuestras vidas. Esos hombres y mujeres de principios. Vamos a obedecer. ¿Cómo? Sí, vamos a obedecer. Dios dice que debemos predicar y vamos a predicar. Esos son principios. ¿Qué más? Tenían bien claro lo que era su deber y su función. Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo hacían. La pregunta es: ¿sabe usted lo que tiene que hacer?
¿Sabe usted cómo lo tiene que hacer? ¿Lo está haciendo? Mateo 28 es bien claro. O sea, yo no sé por qué la iglesia se ha desgastado tratando de analizar este verso, cuando es bien sencillo. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Si la iglesia se dedicara a hacer solo eso, este mundo sería totalmente diferente. Pero estamos preocupados en la música, en el sonido, estamos preocupados en la comodidad, estamos preocupados y afanados por cosas que Dios no nos ha pedido afanarnos. Si en algo debemos afanarnos es en predicar el evangelio. A veces me da ganas de cerrar todo esto y comenzar a hablar de Jesús a toda la gente y punto, nada más. Hasta podría ser más efectivo. Visitar, salir a los parques, visitar los colegios, volver a hacer una maestría en la universidad, seguir haciendo eso. Pero hoy en día nosotros tenemos un concepto erróneo de iglesia exitosa, es que tengamos comodidades. Cuando aquí la Biblia nos está diciendo que tenían bien claro lo que era su deber y su función. Y su deber y su función era hacer discípulos. Y una de las cosas más increíbles de estos primeros cristianos era que no tenían edificios como estos donde reunirse. No tenían este tipo de edificios. Y termino con esta historia. Cuando el comunismo llegó a China, habían 2 millones de cristianos. Y pensaron que el cristianismo iba a desaparecer. Y muchos creyeron que había desaparecido. Pero al final del cristianismo, al final del comunismo, en la década de los 70, descubren algo extraordinario. Que no solo eran 2 millones de cristianos, habían como 40 millones de cristianos. Pero no tenían un lugar donde reunirse, no tenían un pastor, un liderazgo, no tenían diáconos, no tenían ancianos. Pero ¿cómo es que la iglesia había crecido? Bien sencillo, habían comenzado a ser discípulos. Habían comenzado a hacer iglesia de una manera familiar, como dice la Biblia, donde no había jerarquías de quién es más importante, de quién es menos importante, de quién es más famoso y quién es menos famoso. No había eso. Y la iglesia creció. Y dicen los estudiosos que el cristianismo en China es más grande que en todas las naciones del mundo. Y no hay iglesias donde se reúnen. Y nosotros tenemos todo esto y no cumplimos con nuestra función y con nuestro deber. Entonces el desafío para este año, continúe obedeciendo en la cosa más simple que es hacer discípulos. Póngase de pie para orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por desafiarnos a obedecer, a salir a predicar, a hacer iglesia, no en un edificio, sino hacer iglesia en medio de esta sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.